Feliz sábado, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en este día de sábado, día de reposo, para estudiar la palabra de Dios juntos. Este mensaje del día de hoy está titulado El secreto del Señor y está basado en un versículo del Salmo 25. De hecho, vamos para allá, vamos al Salmo 25, donde habla acerca del secreto del Señor. El Salmo 25 es un salmo maravilloso, es un salmo lleno de instrucción, de conocimiento y sobre todo para nosotros de cómo orar, de cómo hablar con Dios, cómo expresarnos. Sabemos que los salmos son canciones que se escribieron y que se entonaban también a diferentes instrumentos, diferente tipo de música. Pero este es un salmo de David, son oraciones, son cantos, y este salmo es muy hermoso, es muy especial. Y vamos a comenzar en el versículo 14 de este Salmo 25. Ya después analizaremos otras cosas que están aquí, estudiaremos otras cosas que están aquí al principio de este Salmo y en la parte posterior de este Salmo. Pero ahora en el versículo 14 vamos a leer algo muy importante, porque en este Salmo de David, David dice aquí, el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen. Pero ¿cuál es este secreto? ¿Cuál es este secreto del Señor? El día de hoy vamos a estudiar para ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este secreto, si podemos saber algo acerca de este secreto. Pero esta palabra, primeramente, en el hebreo, esta palabra que se traduce como secreto, en la definición de Strong's, de la concordancia de Strong's, dice que esta palabra significa una sesión o una compañía de personas, pero en estrecha deliberación. Dice por implicación, intimidad, consulta, un secreto, una asamblea, un consejo interior, un secreto. Está hablando de algo muy íntimo, como dice por implicación, intimidad, una consulta. Y dice, el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen. ¿Y cuál es este secreto? Y yo hago la pregunta, si acaso la respuesta a esto del secreto del Señor está en el mismo versículo, pero un poquito más adelante. Porque dice, el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen y Él les mostrará su pacto. De nuevo, hago la pregunta, si es que este pacto del Señor es este secreto del que está hablando. Solamente lo dejamos ahí como pregunta, pero vamos a ver de qué está hablando aquí. Porque este secreto del Señor, primeramente dice que es con aquellos quienes le temen, porque es el primer requisito que nosotros tenemos que cumplir para poder venir a Dios, es tener temor de Él, tener reverencia y poder venir delante de Él humillados, reverentes y conscientes de quién estamos viniendo delante cuando venimos a orar, como lo hacía David aquí. Y él declaró que el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen. Y David obviamente le temía. David lo sabía. Y si declara que Él les mostrará su pacto, es probablemente porque el Señor le mostró su pacto a David. Y David está compartiendo eso. Está compartiendo eso del secreto, eso de su pacto que Dios, que el Señor les va a dar a quienes le temen. ¿Y cuál pacto? Porque esto es algo muy, muy estrecho, muy íntimo, de una relación muy, muy cercana, muy profunda con Dios. Pero ¿cuál pacto? ¿Cuál pacto? Es algo muy interesante que estudiemos esto. Sabemos que en la Biblia hay muchos pactos, no solamente el llamado Antiguo Pacto y el llamado Nuevo Pacto. Esos son los dos grandes pactos que Dios hace con Israel en el Antiguo Testamento y también a futuro con Israel físico. También este Nuevo Pacto también lo ha hecho con todos los que han sido llamados ahora, con usted y conmigo, con todos los que hemos sido llamados el día de hoy. Pero ¿cuál es este pacto? ¿Cuál es este pacto que el Señor nos mostrará o nos dará a conocer? Hay algo muy interesante, muy importante que tenemos que estudiar y vamos a comenzar yendo a Mateo 22, porque aquí hay algo un poco escondido, un poco
que no parece estar muy relacionado a unas escrituras. Pero vamos a Mateo 22 primeramente, el versículo 35, y vamos a ver lo que dice aquí. Son escrituras estas muy, muy conocidas de nosotros. Mateo 22, 35. Y esto, a manera de referencia, también está en Marcos 12, 28 y también en Lucas 20. O sea, está en los tres evangelios sinópticos este pasaje. Pero vamos a empezar con el de Mateo. Después iremos al de Marcos. Por espacio de tiempo, no vamos a ir hoy a donde está esto en Lucas. Pero vamos a ver de qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo y qué podemos entender acerca de lo que está sucediendo cuando da esta instrucción. En el versículo 35 de Mateo 22, dice que vino un doctor de la ley, dice, y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. ¿Acaso no suena esto como algo muy estrecho, muy íntimo, como una asamblea, como un consejo interior? Eso es de lo que está hablando. Que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y dice, este es el primero y más grande mandamiento. Continúa en el versículo 39, y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como ustedes mismos. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, estamos viendo algo muy interesante. La ley y los profetas. Los salmos vienen después, son los escritos. El orden original de la Biblia tenía precisamente así. Tenía a la ley primero, los profetas segundo y después los escritos, que comienzan con los salmos, está Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, muchos otros. Pero primero estaba la ley, el Pentateuco, y después todos los profetas, mayores y menores, en ese orden. Y precisamente es lo que dice, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y sabemos en los escritos, como ya leímos en el Salmo 25, David conocía la ley de Dios, decía cuánto amo tu ley. Y conocía también algunas de las cosas que estaban, habían predicado o estaban predicando los profetas también, ¿verdad? No, obviamente no todo eso no había sido escrito todavía, canonizado, pero el primer más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y después amarán a su prójimo como ustedes mismos. Y después vamos a ver qué es lo que sigue aquí en el versículo 41. Mientras los fariseos estaban juntos reunidos, Jesús les preguntó. O sea, después de que ellos vienen y lo tientan, dice, bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Él les preguntó, ¿qué piensan ustedes concerniente al Cristo? ¿De quién es hijo él? Ellos le dijeron, el hijo de David. ¿Verdad? Y él les hizo la pregunta. Entonces en el versículo 43, él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies. Entonces les pregunta, por tanto, si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? ¿Cómo es hijo de David si David se está refiriendo a él como Señor? Que el Señor dijo a mi Señor que se siente a su mano derecha. ¿Cómo es él su hijo? Y veamos lo que le dice. Y nadie fue capaz de responderle una palabra, ni se atrevió ninguno desde ese día a preguntarle más. Pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver esta escritura acerca del Salmo? Este es el Salmo 110. De eso es a lo que se está refiriendo. Y ellos lo sabían muy bien, los fariseos sabían muy bien de qué estaba hablando. Pero ellos no le podían responder esa pregunta. No podían responder porque estaba hablando del Mesías, estaba hablando de quien había de venir. Dice, ¿cómo es que es su hijo?
Así le dijeron, concerniente al Cristo, ¿verdad? El Cristo es el Mesías, es el Salvador. ¿De quién es hijo él? Dijeron, de David. Entonces, ¿cómo lo llama Señor? Y esa pregunta ellos no la podían entender, no la podían contestar. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque esto tiene que ver con ese secreto del Señor, tiene que ver con ese pacto que Dios nos dará a conocer. Si nosotros tememos al Señor, si tenemos temor del Señor, entonces vamos a nosotros a entender ese pacto, porque dice el secreto del Señor está con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Y es muy importante que tengamos esto en mente, porque nosotros sabemos que hay un pacto, ha habido un pacto desde el principio entre estos dos seres, entre el Señor y el Señor, entre quien ahora conocemos como Dios el Padre y como el Hijo de Dios, o Jesús, ¿verdad? El Cristo, el Salvador, nuestro Redentor. Este pacto es sumamente importante. Entonces no es casualidad que habla acerca del primer más grande mandamiento y del segundo también, y inmediatamente después la pregunta viene a ser acerca de la relación entre Dios el Padre y Jesucristo, cosa que ellos no le podían responder. No sabían responder. Nosotros sabemos. Si a usted o a mí nos preguntan, ¿cómo es que le llama Señor? Sabemos que estaba refiriéndose a Dios el Padre, que le dijo a quien iba a venir como el Mesías. En ese entonces todavía no era Dios el Padre, sino el Altísimo le dice al eterno Dios o al Señor Dios, como se refiere en el Antiguo Testamento, el Señor Dios. Entonces, sabemos nosotros que hay dos seres, que son dos, que es Dios Padre y Jesucristo. Sabemos que no es una Trinidad, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, no es una tercera persona, lo sabemos, pero es algo maravilloso cuando empezamos a entender y empezamos a ver que el secreto del Señor está con aquellos quienes le temen. Y si nosotros le tememos, entonces va a continuar abriendo nuestros ojos para ver que el secreto del Señor es este pacto, y nos va a dar a conocer este pacto, como dijo David, este pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Y vamos a ver un poquito más adelante qué implica este pacto, de qué se trata este pacto entre ellos. Pero lo primero es que ellos son dos seres. Vamos ahora a Marcos, como ya decíamos, vamos a Marcos, porque aquí está este mismo pasaje, descrito de una manera un poco diferente. Marcos 12, 28. Para ver un poquito más de lo que dice aquí. Versículo 28 en Marcos 12 dice: y uno de los escribas que habían subido a él, tras oírlos razonar juntos y percibir que él les respondió bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, y amará al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Y cabe recalcar aquí en el versículo 29, dice correctamente como debe ser traducido lo que Dios habló en Deuteronomio 6:4. Dice: oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Dios es Elohim en el hebreo, ¿verdad? Que es donde originalmente dio esta escritura. Elohim es plural. Nuestro único Dios, nuestro único Elohim, plural, ¿verdad? Dioses, implica dioses, dice, es el Señor, el Señor. Entonces habla aquí también al mismo tiempo de dos señores, el Señor, el Señor. No es solamente una repetición, sino que son el mismo nombre, porque en el Antiguo Testamento ambos eran YHV, o sea, el tetragramatón, ¿verdad? Como lo quiere llamar Jehová, ¿verdad? Yahvé, Eterno, Señor, como usted se refiera. Para estas cuatro letras era el mismo nombre. Y aquí dice: nuestro único Dios es el Señor, el Señor.
Esta misma escritura que usan los judíos para decir que solamente es uno, que no son dos seres, que no es una trinidad, que están en lo correcto en eso. Pero dice, el Señor, está hablando de dos. Y dice que el primer mandamiento es amar a dice, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. O sea, de estos dos mandamientos penden todos los profetas y la ley y no hay otro mandamiento más grande que estos dos. Entonces el escriba, versículo 32, le dijo, correcto, maestro. Has hablado de acuerdo a la verdad de que Dios es uno y no hay otro además de Él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento, que eso no lo dijo Jesús, pero es muy cierto, hay que amarlo con todo el entendimiento. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios para tener entendimiento y amarlo con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Y eso tampoco lo dijo Jesús. El escriba entendió realmente lo que Dios quiere y lo explicó. Y Jesús, la respuesta que le dio, Jesús viendo que él le respondió con entendimiento, que sí entendía más allá de la superficie, más allá de simplemente las mismas palabras. No le repitió las mismas palabras, le respondió con entendimiento, mostrándole que entendía. Porque dijo más de las cosas a profundidad que concordaban con lo que dijo Jesús. Y dice, entonces le respondió con entendimiento y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a preguntarle nada más. Y en el versículo 35 dice, mientras enseñaba en el templo, Jesús respondió y dijo, ¿cómo pueden los escribas decir que Cristo es el hijo de David? Porque David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, ahí está de nuevo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies. Y entonces dice, entonces si David mismo lo llamó Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Y la multitud entera lo escuchaba ansiosamente. Y esto lo dijo para que pudieran entender las personas que el Mesías, a pesar de venir del linaje de David, que era cierto, era más grande que David, porque David lo llamaba Señor. Era más grande. Y les dijo en su enseñanza, versículo 38, tengan cuidado de los escribas, quienes se complacen en pasearse en túnicas y en saludos en los lugares de mercado, y en las sillas principales en las sinagogas, en los lugares principales en las fiestas, quienes devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán la mayor condenación. Les está diciendo, sus maestros no saben por qué le llama Señor, y no lo saben porque rechazaban a Jesús, rechazaban al Mesías. Ellos sabían que era el tiempo de que llegara el Mesías. Ellos eso lo sabían. Pero ellos lo rechazaban y por eso dice, ¿por qué? ¿Por qué entonces lo llama Señor? Ellos no le pueden responder porque no querían ver la realidad y porque no podían entender la realidad. Pero había un pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Este pacto envuelve muchas cosas. Vamos a ir a escrituras que hablan acerca de este pacto entre ellos. Pero una de las partes de este secreto y de este pacto es entender que Elohim es plural, que Dios es plural y que existe Dios el Padre y que está Jesucristo, su Hijo, a través de quien Dios el Padre habló, porque Él era la palabra de Dios. Por eso dice en Juan 1 que la palabra se hizo carne. Y todo eso es muy importante porque el apóstol Juan lo canonizó en el primer capítulo de Juan. Por eso escribió todo eso, para dar entendimiento de quién había venido en la carne. De que era el mismo que había sido el Dios, quien estaba directamente interactuando, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Pero obviamente también el Padre era el Dios del pueblo de Israel, era su Dios, y la palabra de Dios era quien venía y hablaba, y la palabra se hizo carne, y también Él era Dios. Porque así lo dice en Juan 1:1, es muy claro. Pero este es parte de ese pacto, es parte de ese secreto.
Que el cristianismo no lo entiende porque creen en una Trinidad, 3 en 1. Pero esa es doctrina de Satanás. El judaísmo no lo entiende porque solamente creen en uno y niegan al Hijo. Y creen que creen en el Padre, pero aquel en quien ellos creen es quien vino como el Hijo. Entonces no tienen al Padre ni al Hijo. Y el cristianismo, el judaísmo, entonces no entienden este pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Vamos ahora a Apocalipsis, porque esto es algo asombroso, es algo maravilloso cuando empezamos a ver este pacto que Dios nos está dando a conocer. Y lo importante que es este pacto que Dios nos está dando a conocer. Y vamos a ver más allá que no es solamente un pacto entre ellos. Vamos a ver entonces la importancia de todo esto. Pero en Apocalipsis 13 está hablando acerca de la bestia. En el versículo 1 lo explica, que está hablando de una bestia que el apóstol Juan vio levantarse del mar. Y entonces habla acerca de la bestia, la describe y todo. Y está hablando, cuando habla acerca de la bestia, dice lo que pasa después. En el versículo 8, el apóstol Juan describe, dice, y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán a la bestia, dice, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Ahora, detengámonos un momento. ¿Quién es el Cordero? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es Jesús. Él es el Cordero del mundo. Pero aquí dice muerto desde la fundación del mundo. En otras versiones dice inmolado, pero se entiende más aquí, en la versión fiel, donde habla acerca de muerto desde la fundación del mundo. ¿Cómo es que fue muerto desde la fundación del mundo? Es que este pacto ya estaba hecho desde la fundación del mundo. Es que Dios el Padre y Jesucristo, en su amor, antes de que fueran por esos nombres, eran Jehová y Jehová, o eterno y eterno, Señor y Señor. Ellos dos, los dos señores, ellos hicieron un pacto. Ellos hicieron un pacto y sabían lo que requeriría para salvar a la humanidad si Adán y Eva pecaban, porque les dio libre albedrío y pudieron haber no pecado. Pero sabían que existía esa posibilidad. Ellos hicieron este pacto porque antes de la fundación del mundo, ya estaba el Cordero muerto. La Biblia no miente. Y eso es lo que dice aquí. Ese pacto desde entonces. Ahora, la primera vez que lo vemos en la Biblia, vamos a Génesis. Está en Génesis 3. Génesis 3, versículo 15. Porque en Génesis 3 es la primera profecía de lo que iba a suceder con el Hijo de Dios. Génesis 3:15, después de que pecaron Adán y Eva, primero Eva y después Adán, es lo que el Señor dijo a la serpiente. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14, porque primero le dio la maldición ¿verdad? Le dijo a la serpiente, después a la mujer y después a Adán. Pero en el versículo 14 le dijo a la serpiente, porque has hecho esto, eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su semilla y tu semilla. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Esta es una profecía de lo que iba a suceder. El magullar ese talón era la crucifixión. Está hablando de lo que iba a suceder en la crucifixión. Pero el magullar su cabeza es que Dios iba a vencer a Satanás. Y él vino en la carne y vino a vencerlo en estas mismas condiciones. Incluso cuando es tentado por el diablo en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches, no se rindió a la tentación. Él venció a Satanás, venció la tentación de Satanás y no fue lo único. Toda su vida estuvo venciendo. Toda su vida. Pero aquí está la primera mención ya después de la fundación del mundo acerca de esto que iba a suceder. Esta es una profecía del Mesías. Pero entonces lo primero que vemos acerca de este pacto que Dios nos da a conocer es que son dos seres, y lo segundo es que tienen ellos un pacto entre ellos, que esto ya estaba decidido desde la fundación del mundo.
que había de morir, y después cuando sucedió, el pecado sucedió, la profecía se da y se iba a cumplir. Y esto es muy, muy importante, porque este pacto es entre Dios el Padre y Jesucristo. Y ese es el pacto entre ellos que han guardado, que hicieron desde el principio y todavía lo siguen llevando a cabo. Esto es muy, muy importante que lo entendamos, porque esto es parte de este pacto que Dios nos está dando a conocer. De conocer a Dios, de conocer su naturaleza, su carácter, su plan para toda la humanidad, no solamente para aquellos que han sido llamados en este tiempo. Y aquí hay otra, vamos a Lucas 1, vamos a Lucas 1, versículo 70, porque aquí nos da otra indicación acerca de qué tan antiguo es este pacto entre los dos señores, el Dios eterno, el Todopoderoso y el Altísimo. Versículo 70 de Lucas 1. Dice, bueno, incluso desde el versículo 68, dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y ha obrado redención para su pueblo. ¿Cómo? Enviándonos al Salvador. Dice, y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David. Obviamente hijo de David, ¿verdad? El Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios. Exactamente como lo habló por la boca de sus santos profetas desde que el mundo empezó. Desde que el mundo empezó, Dios ya había hablado esto. ¿Y cuántos años pasaron? ¿Verdad? Casi 4000 años hasta que esto sucediera. Pero ya estaba profetizado, porque ya estaba pactado. Ya estaba pactado lo que había de suceder. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos odian, para cumplir la promesa de misericordia hecha a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Ahí está de nuevo, este pacto. Es el santo pacto. Está hablando aquí del pacto que hizo con Abraham. El juramento que juró a Abraham, nuestro padre, para concedernos eso. Siendo salvos de la mano de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor, caminando en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Entonces aquí habla de lo que Dios ha estado hablando, dice, desde que el mundo empezó, desde el principio del mundo. Este pacto, el pacto con Abraham, es una extensión del pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Es una extensión de ese pacto, de entrar en pacto con ellos, ¿verdad? Y lo hizo. Obviamente Dios le habló a Abraham, no vamos a ir ahora, pero en Génesis 15, ¿verdad? Habló de esto, de que trajera a todos los animales, los dividió, Dios pasó entre los animales, ¿verdad? Él ratificó ese pacto. También entonces, después de ahí prometer su muerte, el eterno Dios que pasó entre los animales, también entonces Abraham también lo ratificó cuando fue circuncidado, fue derramamiento de sangre, y después, ¿verdad? Al final lo ratificó de nuevo con el sacrificio de su hijo Isaac. Bueno, al final no sacrificó a su hijo, ¿verdad? Porque Dios le dijo que se detuviera, pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Pero este pacto es algo maravilloso. Ahora, ¿qué cosas implica este pacto? Porque ya estamos empezando a ver acerca de este pacto, que es parte del secreto de Dios que está con quienes le temen. Pero este pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, este pacto, ¿qué implica? Hay tres cosas principales que implica este pacto. Ya leímos algunas de esas, pero no lo hemos explicado realmente a detalle, no nos hemos metido a estudiar esto. La primera parte de este pacto implicaba el sacrificio de Jesucristo para la salvación de los que son de Dios. Y esto ya era desde antes de la fundación de la tierra. Obviamente el sacrificio de Jesucristo es para todo el mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea, y esa es la condición, pueda no perderse, sino que pueda tener vida eterna. Pero el sacrificio de Jesucristo es la primera parte. Y vamos a leer escrituras acerca de eso. Ahorita solamente las voy a mencionar. La segunda cosa que implicaba este pacto era la resurrección de Jesucristo de entre los muertos
como promesa de vida eterna. Porque una cosa es que el Salvador viniera y diera su vida por nosotros. La otra es, parte de este pacto es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos como promesa de vida eterna. Y la tercera parte es la promesa de que Jesucristo reinaría en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya leímos al respecto de eso, ¿verdad? Como le dice, ¿verdad? Siéntate a mi diestra hasta que yo haga a tus enemigos como taburete para tus pies o por estrado de tus pies. Ahora vamos entonces a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 18. Vamos a ver algo muy importante aquí, porque esta parte acerca del sacrificio de Jesucristo para la salvación de todos los que son de Dios, que ya había sido, ¿verdad? Como ya leímos, que fue muerto desde la fundación del mundo. Ahora, 1 Pedro 1, 18. Aquí dice, el apóstol Pedro dice, sabiendo que no fueron redimidos, está hablando de nosotros, ¿verdad? De los que hemos sido llamados, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, que fuimos redimidos de nuestra frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Por eso decíamos, ¿verdad? Que ese cordero, el cordero de Dios, que fue muerto desde la fundación del mundo, de ese pacto que ellos hicieron. Esa es la primera parte de este pacto, que habría de haber un Salvador, que Él iba a morir por nosotros. Y dice, sino por la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin defecto y sin mancha, perfecto, que nunca pecó, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, incluso por ustedes quienes a través de Él creen en Dios, hablando de Dios el Padre, quien lo levantó de los muertos. Y esto es bien importante, porque nosotros sabemos que fue Dios el Padre quien levantó a Jesús de los muertos, porque si es el mismo, entonces Él se resucitó solo y tenemos la imposibilidad de si realmente murió o no. Pero sabemos que aquí lo dice claramente, Dios el Padre lo levantó de los muertos y le dio gloria para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. ¿Por qué? Porque eso era parte del pacto. Estaba pactado no solamente que iba de haber un Salvador, sino que Dios el Padre iba a resucitar a Dios su Hijo y darle vida para siempre, porque Él había pagado por los pecados de toda la humanidad. Entonces esta es una parte absolutamente esencial del pacto. Y como acabamos de leer, Él fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo. Y fue muerto desde la fundación del mundo. O sea, todo estaba planeado. Es un pacto maravilloso, es un pacto profundísimo entre Dios el Padre y Jesucristo. Pero es de antes de la fundación del mundo. No estamos ni siquiera hablando de la creación. Es antes de eso. Desde entonces fue conocido. Porque Él siempre ha existido. Que nadie le diga que Jesucristo ha sido creado. Esa es una mentira. Él era Dios, estaba con Dios, como dice en Juan 1. Entonces, Él, a través de la sangre preciosa de Cristo, hemos sido redimidos. Pero sin ese pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, esto no hubiera sucedido. Nosotros no tendríamos vida. Y no solamente que lo pactaran, sino que lo llevaran a cabo. Y lo llevaron a cabo de esa manera. Y vamos a hablar un poquito más adelante, como ya mencionaba, acerca de la promesa de la resurrección y que Dios el Padre lo llevó a cabo. Pero aquí ya lo leímos. Lo leímos. Dice, quienes creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria. Para que nosotros tengamos esta esperanza. Ahora vamos a Mateo 26. Mateo 26, porque estamos hablando de este primer aspecto del pacto, que es el sacrificio de Jesús para la salvación de todos los que son de Dios. Mateo 26, 26, de todo el que cree. Porque Él murió por el mundo entero, pero el mundo entero tiene que creer para que ese sacrificio aplique. Y para creer tiene que haber ese arrepentimiento, ese entendimiento. Mateo 26, versículo 26. Vamos a ver, vamos a leer algo con respecto al pacto. Aquí es, ¿verdad? En la Pascua, la última Pascua antes de morir. El versículo 26 dice, cuando estaban comiendo,
Jesús con sus discípulos en esa última Pascua, que no es la cena del Señor, que no es la Eucaristía, que no es ninguna de estas otras cosas, es la Pascua. Así dijo Jesús que él deseaba comer esa Pascua. Y es cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo rompió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomó la copa y después de dar gracias, la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de ella, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Ahí hay algo muy importante, es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Es el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Dice, pero yo les digo, desde este momento en adelante no beberé en lo absoluto de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, está el sacrificio y también habla acerca del reino venidero, que es otro aspecto, ¿verdad? Porque ya hablamos de que Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí está hablando acerca de esta parte del pacto entre Dios el Padre y Jesucristo que implicaba el sacrificio de uno de ellos como Salvador para toda la humanidad. Y fue la palabra quien se hizo carne y habitó entre nosotros y fue perfecto y dio su vida. Y en la última Pascua reveló gran parte de este pacto. Que después explica el apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de Hebreos, pero explica todo esto. ¿Cuál es el simbolismo de la sangre de Cristo? Que es la sangre derramada por nosotros para que pudiéramos vivir. Y el simbolismo de todos los sacrificios que se hacían en Israel anteriormente, que eran sombra de la realidad, que era la sangre del Cordero de Dios, de ese Cordero perfecto, sin mancha, quien fue muerto por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir una vida eterna. Se pagó por la vida de todos nosotros, seres mortales y pecadores. Vamos ahora a Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Porque aquí se nos explica en más detalle, en más profundidad, este aspecto del pacto, este aspecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Dice, desde el versículo 18 está hablando que no hemos venido al monte, ¿verdad? Que no hemos venido al monte que podía ser tocado, ¿verdad? Está hablando del monte Sinaí donde se dieron los 10 mandamientos y describe todo lo que sucedió con la nube, con el trueno, con la trompeta, la tempestad. Dice entonces en el versículo 22 que no hemos ido a ese monte, al monte Sinaí, para recibir la ley en las tablas de piedra. Dice, sino han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una innumerable compañía de ángeles. Y todo esto no ha sucedido, pero esto es a lo que tenemos, a lo que aspiramos nosotros. A esto es a lo que hemos venido ahora. En el sentido espiritual todavía no ha sido revelado, porque esto es profecía, ¿verdad? Dice, cuando baje la Jerusalén celestial, habla en Apocalipsis 22 acerca de 21 y 22. Si no han venido al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos, registrada en el libro de vida en el cielo. Ya habíamos visto ese libro de vida, ¿verdad? En Apocalipsis. Todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen estaban escritos en este libro de vida en el cielo. Y dice, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Eso es lo que dice aquí. Que dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Porque es solamente a través del sacrificio de Cristo que podemos llegar a tener vida eterna. Es un regalo de Dios. Es un regalo. Nosotros obedecemos los mandamientos de Dios porque eso es lo que Dios desea. Es un requisito, pero eso no es lo que nos da salvación. Los mandamientos, en ninguna parte de la Biblia dice que los mandamientos dan salvación. Pero sí son el mínimo requerimiento para poder entrar en una relación con Dios, para que Dios nos dé este regalo
Nos da este regalo de la salvación a través de la sangre de Cristo. Pero Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Y él mismo lo dijo, lo acabamos de leer en Mateo 26, acerca de esta sangre del nuevo pacto. Entonces, esto implica el sacrificio de Jesucristo para la salvación. Esta es la ratificación. Dice, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Entonces estamos hablando de algo muy, muy importante. Y aparte también habla acerca de esta segunda parte, ¿verdad? Ya hablamos acerca del sacrificio de Jesucristo para la salvación. Ahora vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos como promesa de vida eterna. Y es lo que dice aquí, es lo que dice aquí, ya lo leímos en el versículo 23. A los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Estamos hablando de Sión. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de la resurrección entre los muertos. De cosas espirituales, no de cosas físicas. Ahora, vamos al Salmo 16 para ver este segundo aspecto de este pacto. El segundo aspecto de este pacto está aquí en el Salmo 16. La resurrección de Jesucristo. Porque ellos acordaron no solamente que había uno de ellos había de morir, debe de venir para salvar al mundo entero, sino que después de morir también había otra parte, que era la promesa de resurrección entre los muertos, que había de ser resucitado. Jesucristo o el Mesías, el Salvador, había de ser resucitado entre los muertos como promesa de vida eterna. El Salmo 16 lo explica, el versículo 7. Y este también es un tesoro secreto de David, porque estamos hablando del secreto del Señor. Dice, a ellos hará conocer su pacto, este pacto maravilloso entre Dios el Padre y Jesucristo. Este pacto, habla aquí Salmo 16, versículo 7. En este tesoro secreto de David, dice David, bendeciré al Señor quien me ha dado consejo. Mi corazón también instruye en las noches. He colocado al Señor siempre delante de mí. Porque Él está a mi derecha, no seré movido. Por tanto, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo. Tenemos que hacer una pausa aquí y entender la profundidad de esto. Porque cuando Él está meditando, Él está bendiciendo a Dios porque le da consejos. Porque ellos tenían un secreto, una relación estrecha. Este consejo, dice, también mi corazón instruye en las noches, también instruía el corazón de él en las noches, le daba entendimiento, le daba sabiduría. ¿Por qué? Porque David hizo esto, he colocado al Señor siempre delante de mí, siempre. Y dice, porque Él está a mi derecha, no seré movido. Sabía que Dios era su roca, su protector, su salvador, su todo. Dios era todo para David. ¿Es Dios todo para usted? El día de hoy, todas las noches. Usted se alegra, se llena de alegría Dios le da consejos, instruye su corazón. ¿Usted se alegra en eso? ¿Usted tiene su confianza plena así como David? Espero que sí, porque es algo maravilloso en la medida que lo vamos aprendiendo y lo vamos practicando. Pero es importante que nosotros lo entendamos y que lo hagamos. Incluso si no le nace, léalo, simplemente lea el Salmo. Para Dios, léalo para que sienta eso, para que Dios responda. Dios responderá. Y entonces lo que va a suceder es lo que dice en el versículo 9. Dice, por tanto mi corazón está contento. Está gozoso. Dice, mi gloria se regocija. Hay una dicha, una felicidad que no se puede ni describir ni comparar con nada. Y luego dice, mi carne también descansará a salvo. ¿A salvo? No se va a preocupar de nada. Porque como dicen, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que sea que muramos o sea que vivamos, es para el Señor. Somos de Él. Porque Él ya nos compró. Dios el Padre nos compró con la sangre de su Hijo. Y dice aquí, mi carne también descansará a salvo. ¿Por qué? Dice, porque no abandonarás mi alma en la tumba. No abandonarás mi alma en la tumba ni permitirás a tu santo ver corrupción. Obviamente está hablando de Jesucristo. Es una profecía acerca del Mesías porque él 3 días y 3 noches estuvo en la tumba y antes de que su cuerpo se empezara a ver corrupción, se empezara a descomponer, Dios lo resucitó. Por eso dice,
Mi gloria se regocija, mi carne también descansará a salvo, porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esta es esa parte del pacto que es la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Su muerte es absolutamente importante, pero también su resurrección, porque esa es la parte del pacto entre ellos. Nosotros no hicimos nada para que hubiera esta promesa de salvación. Es más, el mundo ni siquiera existía. Pero ellos hicieron esta promesa de que uno iba a venir a rescatarnos y que el otro lo iba a resucitar y le iba a dar vida. Como promesa para que todos los seres humanos vieran que está esa posibilidad de llegar a vivir para siempre por lo que Jesús hizo. Y dice que no, tu santo ver corrupción. Obviamente como seres humanos sí vemos corrupción, porque todos los que han muerto están todavía en la tumba. Es lo que dicen Hechos, ¿verdad? El apóstol Pedro. Pero dice, me has conocido el camino de vida. En tu presencia está la plenitud de gozo. A tu mano derecha están los placeres para siempre. Él entendía de lo que se trata esto. Él entendía que esto se trata de este camino de vida. Se trata de esta relación estrecha, de este caminar con Dios, de ser instruidos todas las noches, de ser instruido en nuestro corazón en sus caminos. Y de eso habla el Salmo 25, ya lo veremos más adelante, pero eso es lo que está hablando. Es esta parte de la resurrección de entre los muertos. Esta es gran parte importante, importantísima de este pacto, de este secreto del Señor. Vamos ahora a Hechos 2. Y esta es la promesa, ¿verdad? Delicias a la diestra de Dios para siempre, porque en su presencia está plenitud de gozo, porque Dios es perfección. Dios es completo amor, completo poder, completa gloria, completa majestad. Y ahora que hemos vuelto de la fiesta de tabernáculos y del último gran día, tenemos esa perspectiva un poquito más clara de este reino maravilloso que Dios va a establecer en justicia y en amor y en verdad. Vamos a Hechos 2, versículo 29. David entendió todo esto. Él tenía el secreto del Señor, lo entendió, porque amaba a Dios, porque temía a Dios. Como dice que este secreto Él se lo revelará a quienes le temen y les dará a conocer su pacto, el pacto de Dios. Ahora, en Hechos 2, versículo 29, está declarando también el apóstol Pedro todo esto. Hechos 2, versículo 29, Pedro dice, hombres y hermanos, donde estaban todos ahí reunidos, ¿verdad? Antes de que llegara el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya estaban todos ahí. Dice versículo 29, dice, hombres hermanos, permítanme hablarles libremente concerniente al patriarca David, que él está muerto y enterrado, y su tumba está con nosotros hasta este día. Por tanto, siendo un profeta, y habiendo y sabido que Dios le había jurado en un juramento que del fruto de sus lomos concerniente a la carne, es lo que veíamos, ¿verdad? Cómo le llama Señor, si es su guía. Y esto obviamente ya después de que habían aparecido las lenguas, ¿verdad? Todos estaban maravillados acerca de que los escuchaban en sus lenguas. El poder, perdón, hago la corrección, el Espíritu Santo ya había llegado, pero está explicando por qué y cómo es que dio este Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Y todo se refiere de nuevo al pacto que hizo Dios el Padre con Jesucristo. Todo esto. Y ya hablamos acerca del sacrificio, ahora estamos hablando de la resurrección. Dice del patriarca David que él está muerto y enterrado y su tumba está con nosotros hasta este día. Por tanto, siendo un profeta y sabiendo que que Dios le había jurado en un juramento que del fruto de sus lomos concerniente a la carne, él levantaría al Cristo para sentarse sobre su trono. ¿Verdad? Es la tercera parte. Estamos hablando de la segunda parte y ya de la tercera. La segunda parte es la resurrección y la tercera parte es la promesa de que Él va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él previó esto y habló concerniente, versículo 31, a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, ni su carne vio corrupción. Lo acabamos de leer en el Salmo 16, era esa profecía. A este Jesús, Dios ha levantado. Está hablando de Dios el Padre,
Dios el Padre levantó a Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron después de su resurrección. Dice, por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo del Padre, Él ha derramado, Cristo, Él ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Y es algo maravilloso porque este pacto, ¿verdad?, de Dios el Padre con Jesucristo, deriva en esto, deriva en el Espíritu Santo, deriva en esta semilla de engendramiento para ser hijos en la familia de Dios. Debido a este pacto, que es el secreto, ¿verdad? O es parte de ese secreto de aquellos quienes le temen, porque está escondido. Hay pocas personas que entienden esto, que entienden quién es Dios el Padre, que entienden quién es Jesucristo, que entienden el pacto, que entienden desde cuándo empezó el pacto y que entienden todo lo que implica el pacto. Que apenas estamos viendo algunos aspectos de esto. Entonces, este pacto es algo absolutamente maravilloso, algo profundísimo de entender. Entonces, Él ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Dice, porque David no ha subido a los cielos, sino que Él mismo dijo, el Señor dijo a mi Señor. De nuevo, Señor a Señor, eterno a eterno, Jehová a Jehová, Yahvé a Yahvé. Así se llamaban los dos, era el mismo nombre, pero no significa que era el mismo, sino que eran dos, por eso Elohim es plural. Y habla acerca de esto y dice, Él dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha. ¿Cómo se puede sentar Él mismo a su mano derecha? No, son ambos, ¿verdad? Dice, hasta que yo haya hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios, el Padre, ha hecho a este mismo Jesús, el Hijo, a quien ustedes crucificaron ambos Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo, que significa Salvador. Y a través de esta resurrección, es este pacto maravilloso que ellos tienen entre ellos y que están llevando a cabo. Y es algo muy hermoso de ver todo este pacto, porque habla, como ya leímos en el Salmo 25, 14, dice que a los que le temen, Dios hará conocer su pacto. Es algo muy bonito. Esta promesa no solamente de un Salvador, sino también de la resurrección y de que nuestro Señor Jesucristo habría de reinar en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es algo muy importante, muy importante. Y es muy profundo. Ahora, por hoy vamos a dejar aquí este mensaje acerca de este pacto, este secreto, el secreto del Señor, porque después, la siguiente ocasión, vamos a seguir estudiando este tema. Vamos a ver el tercer aspecto. Haciendo un repaso, ya vimos de lo que es este secreto, lo que significa secreto, lo que significa este pacto. La primera parte de entender este pacto es entender quiénes son, Dios el Padre y Jesucristo, entender que tienen un pacto entre ellos, que ha sido, ¿verdad?, pactado, hecho, sellado desde antes de la fundación del mundo, desde la antigüedad, desde la fundación del mundo, ya ha sido pactado y la Biblia nos declara todo esto. Y las primeras dos cosas que implica el pacto, hablamos acerca del sacrificio de Cristo para la salvación de los que son de Dios y hablamos acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos como promesa de vida eterna. La siguiente vez vamos entonces a hablar acerca de este tercer aspecto, el tercer aspecto de este pacto, que es la promesa de que Jesucristo reinará en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque una cosa es que venga y muera por nosotros, otra cosa es que resucite para promesa de vida eterna. Pero también algo muy importante, que es separado, aunque está íntimamente ligado, es de que Él venga a ser a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de otra manera sería, ¿verdad?, como predica el cristianismo tradicional, bueno, vamos al cielo y ya, ahí se queda la tierra, ¿no? Ya nosotros vamos al cielo y ya. No,
sino que parte de este pacto es que Jesucristo regresará y va a reinar en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. También vamos a hablar acerca de la relevancia de este pacto para usted y para mí el día de hoy, porque Dios nos invita a ser parte de este pacto. Y vamos a ver cómo, porque es una extensión del pacto que han hecho ellos. Y el resultado de este pacto, qué es lo que Dios, el Padre y Jesucristo quieren a largo plazo, qué es lo que ellos desean al final de todo este plan. Y también vamos a hablar acerca de qué es lo que tenemos que estar haciendo ahora. O sea que nos vemos la siguiente vez para continuar hablando acerca de el secreto del Señor. Por el momento me despido y que sigan teniendo todos un excelente sábado. Les mando un abrazo.